El acusado de asesinato, Nick Rainer, suplica por acceso al fondo fiduciario que sus padres, quienes fueron asesinados, establecieron hace décadas. Rainer argumenta que tiene derecho a más de $1 millón y que va a usar ese dinero para financiar su defensa. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que eso realmente suceda? Esto es Scandal, presentado por Law and Crime. Soy Tiago. Nick Rainer está causando revuelo una vez más, esta vez supuestamente rogando por acceso a una parte de su fondo fiduciario por la cantidad de $1.500.000.000.000. Nick Rainer supuestamente quiere acceso a este dinero para pagar su defensa porque está acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michelle Rainer. Las mismas personas que, por cierto, crearon este fondo fiduciario para su hijo del medio hace 3 décadas. Y de verdad, no puedo enfatizar esto lo suficiente. Las mismas personas que crearon este fondo fiduciario, sus propios padres, son a quienes se acusa a Nick Rainer de haber matado. Hemos estado siguiendo este caso desde que salió a la luz el pasado diciembre, cuando Rob y Michelle Rainer fueron encontrados asesinados en su casa de Brentwood, California. Su hijo, Nick Rainer, de 32 años, fue arrestado poco después. Desde entonces, el caso ha tenido sus altibajos. Nick estuvo representado por el destacado abogado defensor Alan Jackson antes de que Jackson se retirara. En ese momento, él no dio una razón concreta, pero todos especulamos que podría haber estado relacionado con el dinero. Desde entonces, Nick Rainer ha estado representado por la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles, pero él está pidiendo un cambio. Él acaba de presentar una petición para acceder a su fondo fiduciario con el fin de pagar su defensa. Esta solicitud, obtenida por Los Angeles Times, dice en parte, cito, Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son un tema en este litigio del fideicomiso. Las abogadas defensoras de Nick presentarán esos hechos en el caso penal. Esta petición ni requiere ni invita a este tribunal a pronunciarse sobre ellos. Como cualquier persona acusada de un delito, Nick se presume inocente y tiene derecho a presentar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen. Según las abogadas civiles de Nick, este fideicomiso se creó hace más de 30 años. Rob y Michelle Rainer establecieron un fideicomiso para sus 3 hijos, Jake, Romy y Nick. Según el equipo de Nick, él está solicitando un fideicomiso más pequeño que no forma parte de este fideicomiso familiar más grande. La presentación continúa diciendo, cito, esos fideicomisos y el interés de Nick en ellos no están en cuestión aquí. Los términos del fideicomiso de Nick no son complicados y no admiten controversia razonable. Los padres de Nick dejaron instrucciones claras sobre cuándo debían entregarse los fondos del fideicomiso a él. La mitad del fideicomiso debía ser entregada a Nick directamente cuando cumpliera 30 años. Además, indicaron que cuando cumpliera 35 años recibiría el resto de los fondos de su fideicomiso. Estas distribuciones son obligatorias e incondicionales. Ahora, el equipo de Nick Rainer argumenta que este fideicomiso se creó en 1993. Se suponía que recibiría parte de él cuando cumpliera 30 años, lo cual fue antes de que ocurriera el supuesto delito. Él tiene derecho a ese dinero. El equipo de Nick señala al administrador del fideicomiso, un hombre llamado Paul Cannon, quien es abogado. Ahora, según el LA Times, a Nick originalmente se le negó el fideicomiso cuando cumplió 30 años porque había dudas sobre su capacidad mental. En ese momento, el administrador del fideicomiso mencionó preocupaciones por la salud mental de Nick y todo eso. Y esto ha sido un problema de larga data aquí. Como hemos informado, Nick ha tenido una larga y continua batalla contra la adicción. Además de eso, antes de la muerte de sus padres, según informes, le diagnosticaron esquizofrenia. En el momento de los asesinatos, él en realidad vivía en la casa de huéspedes de sus padres. Y según algunos informes, esto era para que sus padres pudieran vigilar más de cerca a Nick mientras él luchaba con su adicción y problemas de salud mental. Pero según los abogados civiles de Nick, el estado de salud mental de Nick es irrelevante aquí. Señalan que no se ha determinado que él no sea apto para ser juzgado. De hecho, los procedimientos continúan avanzando. Pero aún así, el equipo de Nick dice que el dinero del fideicomiso es, cito, obligatorio e incondicional, sin importar la estabilidad de Nick. Y como ha señalado su equipo, este dinero se usaría para su defensa. Y eso nos lleva a un poco de contexto. Ahora, mencionamos a Alan Jackson antes en el episodio. Él es a quien Nick Rainer contrató originalmente. Ahora, en ese momento, circularon informes de que los hermanos de Nick, Jake y Romy acordaron cubrir los gastos de la defensa. Pero luego, según se informa, las cosas cambiaron y se echaron para atrás. Y en ese momento, supuestamente Nick ya no tenía suficiente dinero para pagarle a Jackson y se separaron. Esto es lo que Alan Jackson dijo en ese momento. Esta mañana tuve que retirarme como abogado de Nick Rainer.
circunstancias fuera de nuestro control, pero más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick, han dictado que lamentablemente nos ha sido imposible continuar con la representación de Nick. Legal y éticamente tengo prohibido explicar todas las razones. Sé que esa es una pregunta que todos tienen en mente. Esperamos que el defensor público intervenga. Ya ha sido asignado y protegerá muy bien los intereses de Nick Reiner mientras avanza en el sistema. Pero que quede claro, muy claro, mi equipo y yo seguimos profundamente comprometidos con Nick Reiner y con lo que más le conviene. De hecho, lo sabemos, no solo estamos convencidos. Sabemos que el proceso legal revelará la verdad sobre las circunstancias que rodean este caso. El caso de Nick. Sabes, se ha publicado mucho últimamente durante las últimas 3 semanas. Se ha publicado mucho sobre Nick, sobre su familia, sobre las circunstancias. Hay muchas especulaciones impresas. El 15 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, yo estaba en Nueva York en ese momento y recibí una llamada. Mi equipo y yo dejamos todo de lado. Y durante las últimas 3 semanas hemos dedicado literalmente cada hora despiertos a proteger a Nick y sus intereses. Hemos investigado este asunto de arriba abajo, de adelante hacia atrás. Lo que hemos aprendido. Y puedes apostar tu vida a esto. De acuerdo con las leyes de este estado, de acuerdo con la ley en California, Nick Reiner no es culpable de asesinato. Imprime eso. Imprime eso. Le deseamos lo mejor de lo mejor en el futuro. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Bien, así que haz con eso lo que quieras, pero tiene sentido que Nick Reiner quiera este dinero para una defensa futura, ya sea Alan Jackson u otra persona. Pero eso también nos lleva a la cuestión del artículo 250 del Código de Sucesiones de California, comúnmente conocido como el Estatuto del Asesino. Dice, una persona que mata de manera intencional y criminal al difunto no tiene derecho a ninguno de los siguientes beneficios. Cualquier propiedad, interés o beneficio bajo el testamento del difunto o un fideicomiso creado por o para el beneficio del difunto o en el que el difunto tenga algún interés, incluyendo cualquier poder general o especial de disposición conferido por el testamento o fideicomiso al asesino y cualquier nombramiento del asesino como albacea, fideicomisario, tutor, curador o custodio hecho por el testamento o fideicomiso. Y hablaremos de esto más a fondo en nuestra entrevista. Pero surge la pregunta, ¿Nick Reiner siquiera es elegible para este fideicomiso con base en los crímenes de los que se le acusa? Al mismo tiempo, solo ha sido acusado, no condenado, lo que significa que es inocente hasta que se demuestre lo contrario y sí tiene derecho a una defensa. Y está enfrentando cargos muy graves aquí. Me refiero a 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por la acusación de que usó un cuchillo en el asesinato, y algunos informes dicen que supuestamente degolló a sus padres. Y por cierto, Nick Reiner incluso podría enfrentar la pena de muerte por esto debido a las circunstancias especiales. Así de grave es todo esto. Ahora, él se ha declarado no culpable de los cargos, pero los investigadores dicen que asesinó a sus padres en algún momento de la madrugada del 14 de diciembre de 2025 después de la fiesta anual de Navidad de Conan O'Brien. Fueron encontrados dentro de su mansión en Brentwood la tarde siguiente y Nick fue arrestado horas después en el vecindario de Exposition Park. Según informes como los de TMZ, después de los asesinatos, Nick se registró en un hotel en Santa Mónica y supuestamente dejó sábanas y toallas ensangrentadas en la habitación del hotel antes de ser arrestado afuera de una gasolinera. Desde entonces, Reiner ha sido procesado y se declaró no culpable, pero el futuro de su defensa es incierto. Muy bien, entonces, en resumen, Nick Reiner quiere dinero, pero ¿cuáles son las probabilidades de que realmente lo consiga? Esa es solo una de las preguntas que tengo que hacerle a la invitada especial de hoy. Es la asesora legal de Law and Crime, Elizabeth Boulay, quien ha estado con escándalo desde su estreno. Elizabeth, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Es un gusto verte. Y bueno, esto es lo que quiero preguntarte. ¿Crees que el equipo de Nick Reiner presentó un argumento sólido para que él reciba al menos una parte de su fondo fiduciario?
Sí, sabes, al investigar sobre esto, sí creo que plantearon todos los argumentos que su equipo debía hacer. Sabes, una de las cosas que intentaron señalar fue, ya sabes, el argumento de que este es un fideicomiso irrevocable, que el fiduciario, ya sabes, no tiene la autoridad para simplemente retener los fondos. Él puede tener la autoridad para supervisarlo y decidir cómo se distribuye, pero no puede retenerlos por completo. Sabes, ellos señalaron que realmente no hay otra manera en la que él pudiera pagar una defensa adecuada y ya sabes, obviamente este es un caso realmente trágico, hay muchas opiniones al respecto, pero como acusado, él tiene derecho a una defensa. Y ya sabes, creo que revisaron todos los argumentos que se podían presentar. Y también, una de las cosas interesantes a notar es que, ya sabes, una de las cosas por las que están argumentando sobre este fondo fiduciario, que es por la suma de 1,5 millones, es que supuestamente él debía recibir al menos la mitad cuando cumpliera 30 años hace un par de años. Él tiene 32 años y se supone que debe recibir la parte restante cuando cumpla 35. Así que uno de los argumentos que creo que era uno de los más fuertes, es decir, ya sabes, este fondo debió haberse entregado a él incluso antes de que, ya sabes, estos supuestos asesinatos ocurrieran. Eso era una de las cosas que también te iba a preguntar, Elizabeth, porque él tiene 32 años ahora, como mencionaste, y se suponía que debía recibir el 50% de este fideicomiso cuando tenía 30. No sé si realmente está claro por qué no recibió la cantidad que le correspondía en ese momento, pero supongo que me lo pregunto. Me pregunto si, como mencionaste, este es el argumento fuerte aquí, que en ese momento sus padres ni siquiera habían sido asesinados. O sea, él está acusado de esto. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Pero crees que eso influirá mucho en la decisión del juez? Porque en el momento en que se suponía que debía recibir una gran parte de este dinero, el crimen ni siquiera había ocurrido. Creo que sí. Y una de las razones que se mencionaron en los reportes fue que el fiduciario, o sea, el abogado que estaba a cargo del fideicomiso, tenía preocupaciones sobre el estado mental de él. Así que se ha hecho público, ya sabes, él ha tenido problemas de salud mental. Aparentemente le han diagnosticado esquizofrenia. Así que una de las preocupaciones que tenía el fiduciario era, bueno, si le entregamos la mitad de esta gran suma de dinero, ¿será lo suficientemente competente como para saber cómo gastarlo y en qué gastarlo? Ahora, obviamente, el problema es que el juez va a saber que él va a gastar ese dinero en su defensa legal. ¿Sabes? Así que creo que esa es parte de la complicación también, que el juez está completamente consciente de que él va a gastar ese dinero en su defensa legal. Y también, ¿sabes? Hubo reportes sobre que él podía comprar artículos básicos en la cárcel que ya no puede pagar. Y, ¿sabes? Creo que cuando se trata de poder recibir una herencia para pagar su defensa, eso activa todo tipo de reglas y, ya sabes, problemas de los que hemos estado hablando, ya sea la regla del asesino o las leyes de hijo de Sam. Así que creo que ahí es donde el problema con la jueza va a entrar en juego. Bien, hablemos de esto, el estatuto del asesino o ley o como quieras llamarlo en California. Y esto es interesante, hablamos de ello durante nuestro episodio de hoy, pero básicamente, si eres declarada culpable de un asesinato, digamos, de tus padres, no se te permitiría heredar su patrimonio. Eso simplemente, ya sabes, no pasaría. Eso no está permitido. Pero en este caso, ¿importa que aún no haya sido condenado? Quiero decir, esa es realmente la base de nuestro sistema de justicia aquí, que él está acusado de este crimen, pero es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Él quiere usar este dinero, este fideicomiso de sus padres para su defensa, pero ¿se complica cuando está acusado de asesinarlos? Quiero decir, ¿cómo influye este estatuto legal en eso? Sí, es muy interesante y es como, esa es la palabra perfecta para describirlo, complicado. Así que el estatuto del asesino básicamente dice eso. Sabes, si se ha determinado que de manera delictiva e intencional, esas son las palabras clásicas que se usan, matar a alguien de manera delictiva e intencional, entonces no puedes buscar herencia de esas víctimas ni obtener beneficios del patrimonio de la víctima. Así que obviamente aquí eso se aplicaría si se prueba que él mató intencionalmente a sus padres, entonces razonablemente habría un impedimento para que él pudiera recibir la herencia. El problema es que no se ha determinado si él hizo eso. Así que muchas veces la regla que impide que el asesino herede se aplica si ha habido una condena penal. Así que si alguien ha sido declarado culpable en un tribunal penal más allá de toda duda razonable después de un juicio, o curiosamente, un tribunal testamentario también puede tomar esa determinación. Y ese es un estándar un poco más bajo, es por preponderancia de la evidencia. Así que puedes tener un tribunal testamentario que puede determinar si alguien mató a otra persona de manera intencional o delictiva. Y lo que descubrí en mi investigación, que fue realmente interesante, es que si alguien puede ser absuelto en un tribunal penal, el tribunal testamentario aún tiene la capacidad de tomar esa determinación. Así que aquí es un poco complicado porque realmente no pueden tomar esa determinación sobre si él puede recibir la herencia hasta que se le declare culpable o inocente.
Pero muchas veces los tribunales testamentarios pueden tomar la determinación antes de un juicio penal. Simplemente suelen ser muy cautelosos porque no quieren interferir con el caso penal en ese proceso. Así que es muy interesante en cuanto al momento en que sucede esto. Wow, es muy interesante que podría ser absuelta, digamos, y el tribunal testamentario aún podría decir no, no lo vas a recibir. Y supongo que todo depende del momento, ¿verdad? Porque en la petición el equipo de Nick Rayner dice que el tiempo es esencial. Necesitamos construir una defensa, necesitamos tener el dinero para esto. Entonces dijiste que un tribunal testamentario a veces duda en dictaminar sobre esto antes de tiempo. ¿Crees que tendrían, ya sabes, presión para avanzar con esto para que el equipo de Nick Rayner pudiera usar el dinero? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos sobre todo eso? Posiblemente puedan. Creo que van a haber un sentimiento fuerte por parte del tribunal testamentario o del juez porque, ya sabes, ha sido acusado de asesinar a sus padres. Y de nuevo, la razón principal por la que quiere poder acceder a este fondo es para pagar su defensa. Sí creo que el argumento más fuerte, como se mencionó, es que él tenía derecho a la mitad de esto antes de que ocurrieran estos hechos. Así que creo que en todo caso, tal vez lo que podríamos ver es una decisión que diga, está bien, él podría tener derecho a la primera mitad del dinero porque, ya sabes, el fideicomiso había establecido que él tenía derecho a esto cuando cumpliera 30 años antes de que ocurrieran estos asesinatos, así que puedo ver que eso suceda. También puedo imaginar que un juez decida simplemente congelar todos los activos por ahora. Es un poco difícil, sin embargo, porque de nuevo él es un acusado, tiene derecho a una defensa. En este momento tiene un defensor público que obviamente es gratuito. Pero ya sabes, creo que hay algunos argumentos que él podría presentar en el sentido de que tiene derecho a poder tener una defensa. Él quiere tener el dinero para poder contratar a un abogado privado de su elección. Y como parte de este dinero estaba disponible antes de que ocurrieran estos asesinatos, su equipo está tratando de argumentar que él debería tener derecho a ese dinero. Así que creo que lo más probable es que veamos que tal vez le den la mitad de esa suma inicial o que un juez simplemente decida congelar los activos y que él siga adelante con un defensor público. Pero las leyes realmente protegen mucho a los acusados y los derechos que tienen para contratar un abogado y obtener defensa. Así que también creo que veremos que un juez no querrá arriesgarse a que lo anulen o que se considere que le quitó su derecho constitucional a tener una defensa. Creo que eso es el enlace perfecto para hablar de Alan Jackson y todo lo relacionado con él. Porque si alguien ha estado siguiendo este caso, sabe que originalmente Nick Rayner estaba representado por Alan Jackson, quien por supuesto cualquier fan de Law and Crime o Court TV sabe que representó a Kevin Spacey y ya saben, él fue absuelto de todos los cargos. Él representó a Karen Reed aquí en Massachusetts. También ella fue absuelta de los cargos. Así que Alan Jackson es realmente un peso pesado, ya sabes, en cualquier equipo de defensa. Nick Rayner lo contrata, está bien, genial, todo está bien, hasta que parece que no tiene el dinero para pagarle a Alan Jackson y ahora tiene un defensor público. Así que digamos que sí consigue ese dinero. Quiero decir, ¿crees que realmente podría ayudar a su defensa tener a alguien como Alan Jackson? Sí, lo creo. Sabes, Alan Jackson es un abogado de alto perfil. Tuvo que retirarse del caso bastante temprano y las razones no estaban claras en ese momento. Así que ahora que está saliendo a la luz más información, creo que mucha gente está asumiendo que fue porque Nick Rayner no podía pagarlo. Así que creo que tener a alguien así, con ese historial, es absolutamente óptimo para un acusado como este. Creo que este es un caso realmente difícil, considerando el historial de Nick Rayner de, ya sabes, enfermedades mentales y, ya sabes, actos previos que han ocurrido en su familia anteriormente. Y ya sabes, obviamente la forma trágica en que sus padres fueron asesinados dentro de la casa. Así que creo que hay muchos hechos y pruebas hasta ahora que parecen ir en contra de Nick Rayner. Así que poder tener a una abogada como Alan Jackson que tiene ese historial de lograr que los acusados sean absueltos y esa trayectoria es alguien que, ya sabes, siempre necesitas en un caso como este, donde los hechos son tan espeluznantes. Es el elemento adicional de que son sus padres y simplemente el sentimiento público de todo esto. O sea, obviamente siempre hay un fuerte sentimiento y reacción pública ante un caso de asesinato. Pero cuando involucra, ya sabes, a miembros de la familia, eso es algo que cubrimos todo el tiempo aquí en Law and Crime. Pero especialmente cuando se trata de un hijo acusado de asesinar a sus padres, creo que el sentimiento público es aún más fuerte. Así que definitivamente creo que es alguien que él quiere tener de su lado. Y estoy segura de que su defensora pública es realmente capaz. Ya sabes, hay excelentes defensoras públicas en California y en todo este país. Pero poder contratar, ya sabes, a un abogado de tu propia elección y a una abogada privada que tenga ese tipo de historial, yo, ya sabes, creo que tiene sentido por qué están tratando de lograr esto.
Quiero decir, como señalaste, los hechos en su contra son realmente duros. Y de nuevo, en este punto, la mayoría de la información que tenemos es de la fiscalía o de los investigadores que están trabajando con la fiscalía. Así que no necesariamente sabemos qué tiene la defensa bajo la manga, pero por los hechos que conocemos, sí parece bastante difícil. Y también, como dices, recuerdo que de hecho te mandé un mensaje específicamente después de que esto pasó y estábamos como Rob Reiner, Dios mío. Y luego le agregas el factor de que no solo una persona muy querida y su esposa fueron asesinados en su propia casa, supuestamente por su hijo, sino también la manera en que sucedió. Creo que incluso dijiste que fue brutal. Quiero decir, los hechos del caso son realmente duros, así que puedo entender que él quiera tener, ya sabes, a este abogado de primer nivel para ayudarlo con su caso. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta también. Esto es un poco diferente de lo que estábamos hablando, pero sí me pregunto qué tipo de defensa podría presentar Nick Reiner. Quiero decir, mencionaste sus problemas de salud mental en el pasado. Eso es algo que el fiduciario mencionaba cuando él tenía 30 años para no darle el dinero en ese momento, supuestamente. ¿Qué crees que presentarían como defensa? ¿Podría ser una cuestión de salud mental? O sea, ¿qué opinas tú? Sí, es una buena pregunta. Así que creo que si él hubiera decidido declararse culpable, entonces, ya sabes, definitivamente mencionarían su salud mental. Sabes, hemos visto varios casos donde un acusado se declara culpable, pero luego invoca la defensa de locura o dice que no estaba en su sano juicio o, ya sabes, intentan cambiar una condena por asesinato por homicidio involuntario, que implica mucho menos tiempo. Así que creo que eso podría ser una posibilidad. Pero como él se está declarando no culpable, creo que mucho de esto apuntará a lo que hemos visto en muchos casos criminales, donde los abogados dicen, bueno, ¿dónde está la evidencia? ¿Sabes dónde está el video? ¿Sabes una cámara de la casa que demuestre que él hizo esto? ¿Qué otros testigos estaban en la casa? ¿Sabes qué tipo de evidencia de ADN lo vincula con el crimen? Sabes, creo que vemos en muchos casos, obviamente, OJ siendo el ejemplo principal al que siempre volvemos, donde mucha gente en el ojo público hace la conexión entre el presunto acusado y los actos que ocurrieron. Y mucha de la evidencia la gente la ve como algo obvio, pero entonces el trabajo del abogado defensor es decir, bueno, aquí están las lagunas en la evidencia y realmente no puedes señalar si él estaba ahí en ese momento, qué testigos estaban presentes, qué dice específicamente la evidencia de ADN. Así que creo que, ya sabes, si hay un cambio en la declaración a culpable, creo que vamos a ver que intentan presionar e ir hacia el aspecto de la salud mental. Pero si es no culpable y esa es la declaración con la que él va a quedarse, creo que ahí vamos a ver a muchos de los abogados defensores tratando de encontrar fallas en cualquier evidencia que presenten. Y también vimos un poco de eso en la solicitud para que él pudiera acceder al fondo fiduciario. Sabes, uno de los argumentos que intentan plantear es que, ya sabes, él no ha sido declarado incompetente por un juez. Sabes, no ha habido ningún fallo, ya sea de un jurado o de un juez, sobre su salud mental. Así que parece que están tratando de dejar de lado el tema de la salud mental lo más posible por ahora. Está bien, Elizabeth. Creo que tienes toda la razón sobre esto porque al principio pensé en la salud mental, que eso era lo que tenían que usar. Pero basándome en la documentación y en todo lo que hemos visto recientemente, quiero decir, no sé si esa era la vía que iban a seguir. Y supongo que algo de lo que hablamos al principio de este caso son los hermanos, porque tenemos que recordar que Nick Reiner, quien está acusado de matar a sus padres, tiene otros dos hermanos, un hermano y una hermana. Y el hermano ha hablado abiertamente sobre esto. Supuestamente la hermana fue quien encontró a sus padres. Quiero decir, es una situación trágica en general y me pregunto si ellos tienen algún tipo de voz en todo esto. Solo el hecho de que el fiduciario es quien va a determinar, al menos por ahora hasta que un juez intervenga, si Nick Reiner puede recibir beneficios del fideicomiso. Pero me pregunto si los hermanos están diciendo, oye, no queremos que él tenga ese dinero, no queremos que él tenga acceso al fideicomiso en este momento. ¿Su opinión cuenta para algo? Sí, esa es una gran pregunta, así que realmente no veo que cuente mucho. Supuestamente lo que pasó es que los padres crearon fideicomisos separados para cada uno de los hijos. Así que ya sabes, Nick tenía un fideicomiso al igual que los otros hijos completamente por separado. Creo que si esto fuera un fideicomiso conjunto donde todos los hijos tuvieran derecho a algún tipo de dinero en conjunto, creo que tendrían más voz y voto. Creo que el problema aquí es que este era un fideicomiso completamente separado creado para él, con estos parámetros de edad establecidos. Así que no creo que legalmente y en términos de una determinación por parte de un juez o del tribunal sucesorio vaya a tener mucho peso. Estoy segura, obviamente, de que el sentimiento público, porque siempre decimos que hay dos tribunales, el tribunal de la opinión pública y el tribunal legal. Así que creo que el tribunal de la opinión pública, ya sabes, su opinión obviamente importa mucho. Y sé que hubo informes de que supuestamente estaban ayudando a financiar parte de su defensa al principio y que eso al parecer fue disminuyendo.
Entonces, ya sabes, los hermanos tienen una participación aquí, pero en cuanto a si ellos piensan que él debería tener derecho a ese fideicomiso para su defensa o no, no creo que eso tenga mucho peso porque, de nuevo, es un fideicomiso completamente separado, creado únicamente para él. Mencionaste un buen punto, la Corte de la Opinión Pública y luego la Corte del Sistema de Justicia, porque cuando pienso en este caso, siempre pienso en los hermanos. Porque, o sea, mi hermana y yo creo que si ella fuera acusada de la muerte de nuestros padres, se supone que deberíamos estar de luto juntas por la pérdida. Y luego esto crea otro nivel completamente diferente de depravación en esto. Y de nuevo, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Solo está, ya sabes, acusado de estos cargos. Pero estoy segura de que psicológicamente eso les afecta mucho a los hermanos. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Ya hablamos del estatuto del asesino, pero también en ese ámbito están las leyes del hijo de Sam. Porque anteriormente informé que Nick Reiner había informes de que desde la cárcel quería escribir este libro revelador. Se supone que era porque quería recaudar fondos para su defensa, pero me pregunto si esto estaría permitido, porque según las leyes del hijo de Sam, no puedes beneficiarte económicamente de un delito por el que fuiste condenado. Sin embargo, él no ha sido condenado. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre las leyes del hijo de Sam? Sí, es una gran pregunta y surge mucho aquí en Long Crime, ¿verdad? Porque ya sabes, cubrimos muchos de este tipo de casos y ya sabes, cuando tienes a los acusados participando, ya sea que estés produciendo una película o ya sabes, una docuserie o un libro, es cuando entran en juego las leyes del hijo de Sam. Así que hay alrededor de 40 estados en Estados Unidos que tienen leyes del hijo de Sam y básicamente lo que son, y varía dependiendo del estado, pero es ya sea una prohibición que impide a los acusados poder, ya sabes, participar o ya sabes, manejarlo completamente, escribir libros, películas, series documentales basadas en su vida y especialmente sobre el crimen por el que han sido condenados. En California es muy interesante porque en 2002 las leyes del hijo de Sam fueron anuladas porque eran demasiado amplias. Así que ahora, aparentemente, lo que está pasando en ese estado desde hace un tiempo es que los acusados no están completamente prohibidos de escribir libros o películas o, ya sabes, cosas relacionadas basadas en sus crímenes. Pero ha habido una extensión en cuanto a, ya sabes, los familiares de la víctima y cómo pueden demandar. Así que en California tienes 10 años desde que un acusado ha sido liberado en libertad condicional para que las familias de las víctimas puedan demandar y recuperar algunas de esas ganancias. Así que ya sabes, un acusado puede escribir un libro o trabajar en una película o en cualquier proyecto dentro de California, pero su derecho a quedarse con las ganancias de eso está realmente restringido. Y a las familias se les otorga, ya sabes, un largo periodo de tiempo para intentar reclamar esos ingresos. Así que él podría, ya sabes, él podría intentar eso. Muchos acusados, ya sabes, que han sido acusados de algunos de estos crímenes y crímenes similares realmente hacen eso. Y especialmente aquí creo que es algo que podría ser muy probable porque involucra a personas en Hollywood. Hay muchísima atención pública en este tipo de caso, así que no me sorprendería si algo así sucediera, pero su capacidad para quedarse con las ganancias de eso sería realmente limitada. Y estoy segura de que, ya sabes, los hermanos podrían tener sentimientos muy fuertes al respecto. Otros miembros de la familia también tendrían sentimientos muy fuertes sobre eso. Este caso es tan complejo porque creo que si este caso estuviera en el centro de Estados Unidos, digamos en mi estado natal, Wisconsin, si esto hubiera pasado en Wisconsin y el hijo fuera acusado de asesinar a sus dos padres, lo cubriríamos aquí en Law and Crime. Pero creo que lo que lo hace aún más interesante es el hecho de que se trata de Rob Reiner, que antes de eso estaban en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien. Supuestamente también estaba Jane Fonda ahí. Y Bill Hader, o sea, el hecho de que haya celebridades hace que todos quieran saber más, simplemente porque generalmente estamos fascinados con las celebridades. Así que este caso en general es una locura. Y para cerrar todo, Elizabeth, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Crees que un juez fallará a favor de Nick Reiner y que recibirá al menos parte de este fondo fiduciario? Creo que hay una gran probabilidad de que sí, que un juez podría fallar que él tiene derecho al menos a la mitad, porque de nuevo, eso se activó antes de que ocurrieran estas acciones. Así que puedo imaginarme a un juez diciendo, está bien, tienes derecho a la mitad inicial porque la otra mitad, de nuevo, no se supone que la reciba hasta que tenga 35 años y sus abogados están argumentando que esto es un fideicomiso irrevocable. El fiduciario no debería tener total discreción sobre si los fondos deben ser desembolsados o no. Así que puedo imaginarme a un juez diciendo, está bien, tienes derecho a la primera mitad de este fondo, o poniendo una retención completa y haciendo que él continúe con el defensor público. Me inclino un poco a favor de la primera opción porque, de nuevo, el derecho de un acusado a tener una defensa y poder contratar a un abogado de su elección es un derecho realmente fuerte.
Los jueces no quieren ser revocados cuando se trata de eso. Así que creo que me inclino un poco más hacia la primera opción, pero no me sorprendería si un juez dijera, ¿sabes qué? Tienes un defensor público, tienes derecho a una defensa. Estamos congelando los activos y el juicio va a continuar, así que creo que va a ser una de las dos opciones. No veo probable que él obtenga toda la suma de dinero. No. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que podría recibir al menos una parte y eso podría ayudar con su defensa. Obviamente, como dijiste, ese es su derecho como estadounidense. Y me va a interesar ver qué tipo de defensa va a presentar. Elizabeth Boulay, gracias por acompañarnos en Escándalo y por desglosar este caso tan complicado. Muchas gracias por invitarme, Sierra, siempre es un placer. Y así es como el episodio de hoy de Escándalo nos deja por ahora. Si te gustó lo que viste y quieres ver más o conectarte conmigo en redes sociales, puedes encontrarme en lugares como Instagram como Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Escándalo. Como siempre, soy su anfitriona, Sierra Gillespie, y nos vemos la próxima vez.